Bueno, buenas al que se conecta al video. Estábamos, la clase anterior habíamos quedado en un ejemplo del sólido de revolución cuando gira respecto al eje X. ¿Sí? ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Lo que estábamos haciendo era algo parecido. Lo que estábamos haciendo era algo parecido a lo siguiente, ¿no? O sea, teníamos un eje. Ni me peiné y voy a salir en YouTube. Vea, póngale cuidado. Teníamos algo así. No, es que una cosa es cuando uno sale en YouTube y otra cosa es cuando se ve en YouTube, ¿sí? Una cosa es la voz y otra cosa es lo que se ve. Vea, póngale cuidado. La idea era la siguiente, o la idea es la siguiente. Digamos, ya me da hasta pena presentarme en público. O sea, teníamos, digamos, piense que esto es la función, ¿sí? O sea, el papelito, ¿sí? El área, o sea, esto que está acá es el área que le genera la función cuando usted la ve en el plano XY, ¿sí? Entonces, ¿qué era un sólido de revolución? Pues un sólido de revolución es, básicamente, piensen en lo siguiente, voy a hablar esto así, ¿sí? O sea, piense que ese que está ahí, o sea, eso que tiene forma casi como de un medio trapecio ahí, eso que está ahí es el área que usted encontró. Entonces, ¿qué es un sólido de revolución? Un sólido de revolución es, de acuerdo a este eje que sería el lápiz, piense que el eje, esto sería el eje X, o sea, usted le da vueltas a esto, ¿sí? Entonces usted le da vueltas a esto, y al darle vueltas a esto, pues está generando un sólido. ¿Listo? Eso es un sólido de revolución. Eso es un sólido de revolución y es lo que estamos haciendo. Pero digamos, esto sería cuando estamos hablando del método de Discus, ¿sí? ¿Por qué se llama el método de Discus? Esto se llama método de Discus porque vean que la distancia que hay del área que yo estoy tomando al eje es cero, ¿sí? Esto sería un disco. Entonces digamos que si usted lo viera así de frente, pues el sólido, espérenme. Pero o sea, es esto, ¿no? Esta sería la distancia. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo o cuando trabajo con arandelas. Para trabajar con arandelas sería, digamos, algo así. Vamos a ver si el origami me sirve. La idea sería algo así. Digamos que el área, o sea, o la parte que yo voy a girar, digamos, el área, este es mi eje de rotación, ¿sí? O sea, mi eje de rotación sigue siendo el lápiz. Pero entonces digamos que el área está unida, digamos, como por un punto, no necesariamente un punto, ¿no? O sea, sino es como por el ejemplo. Y que digamos yo pongo a girar esto, ahí la motricidad me está fallando, o sea, yo pongo a girar esto, ¿sí me entiende? Yo pongo a girar esto, ¿y qué sólido me está generando? Pues me está generando un sólido que tiene este hueco a medida que se separa del eje de rotación. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué vendría siendo esto? Esto vendría siendo como un plato hondo. ¿Por qué un plato hondo? Bueno, macizo aquí todo este pedazo, ¿no? O sea, digamos, piensa en un plato hondo, pero que digamos usted le abre el hueco en la mitad, ¿sí? Cuando usted le da a girar, y claro, ¿no? O sea, el pedazo, digamos, que queda del plato hacia abajo sí está lleno. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, más como una cuña. Ya, ¿Sí a o no, partir profe? del eje al papel que tiene usted ahí, que ese es el área, Ujú. quedaría un espacio. Queda un espacio acá, sí. A medida que va rotando, va abriendo el espacio, profe, es lo que quiere decir, o... No, no, no. No, digamos, usted le va dando vueltas a esto, ¿sí? Usted le va dando vueltas a esto. Y cuando usted le va dando vueltas a esto, digamos acá en la parte de arriba, le está quedando como un anillo, le está quedando no sé si como un anillo, como un pedazo acá.
Mejor dicho, lo que le va a quedar es como si usted tuviera, o sea, suponga que usted esto lo gira, ¿no? Y como si metiera un, ¿cómo es que se llama? Como un taladro grande, ¿sí? Metiera como un taladro grande acá que le abre este hueco así. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? O sea, aquí está girando y le saca como esta muesca. Y le queda como, o sea, piense como una trozo de madera así, completo, y que llega un taladro y le saca aquí una muesca. ¿Sí me entiende? O sea, le saca aquí como la muesca esta que está acá, se la saca. ¿Sí me entiende? Más Quedaría o como un menos, cono profe. de espacio. Quedaría un cono de espacio ahí, ¿no? Eso. Sí, digamos como si le sacara un cono acá. Eso, básicamente. Cuando tenga este tipo de figura, ¿no? Sí, sí, sí. Porque puede ser, digamos, algo curvo. Puede ser algo curvo también. ¿Eso de qué depende? Pues depende de la función en realidad. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea de los sólidos de revolución. O sea, tener siempre el eje, o sea, tener siempre en cuenta que usted está girando respecto a un eje. ¿Sí? O sea, y que va a poner el área, la va a poner a girar respecto a ese eje. Y así va a obtener el valor así va a obtener el sólido de revolución. ¿Listo? Eso era lo que quería decir, para que me entendieran la idea. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas pueden ocurrir pues cuando yo tenga áreas del siguiente estilo. ¿Sí? Entonces, digamos, voy a poner aquí el plano y cuando yo tenga áreas, por ejemplo, algo así, digamos que esto es x al cuadrado y digamos que por acá tiene x a la 3. ¿Sí? Entonces, y digamos que lo vamos a poner a girar respecto al eje Y. Entonces, cuando pongamos esto a girar respecto al eje Y, pues este pedacito acá es lo que me está generando el sólido. O sea, yo pongo a girar esto y entonces ¿qué me va a quedar? Pues mire que me va quedando esta muesca, o sea, la muesca que le decía es como si fuera este pedazo. Eso que está en azul, ¿sí? Eso que está en azul, usted lo va a quitar. ¿Por qué lo va a quitar? Porque pues va a poner a rotar lo otro y le va a quitar en este pedazo. Eso se van a llamar arandelas. Arandelas. Eso es lo que se llama arandelas. Lo que teníamos antes, esto que está acá, cuando lo giramos completo, o sea, vea que este pedazo, cuando giramos esta área, la giramos respecto al eje X, cuando se giró respecto al eje X, pues quedaba todo el sólido, o sea, digamos quedaba desde el eje hasta donde está la curva, ¿sí? O sea, íbamos a poner a rotar todo esto. ¿Sí me entiende? Entonces, pues ahí no le quedaba muescas, o sea, ahí le quedaba, digamos, todo el sólido macizo. Pero en la otra sí le queda la muesca esta que sale acá. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la Sí, idea? profe. Listo. Entonces vamos a hacer ejemplos de esas dos cosas. Vamos a hacer ejemplos de esas dos cosas. Bueno, ¿cómo quedaría el volumen de esto? Pues el volumen de esto, pues depende a donde lo vaya a poner a girar. Si lo va a poner a girar respecto al eje Y, por ejemplo, estas funciones, ¿sí? Si yo quiero poner a girar esto respecto al eje Y, entonces tengo que verlas como funciones de Y en X. O sea que en realidad las curvas que me sirven no son x al cuadrado igual a y x al cubo igual a y, sino x igual a raíz cuadrada de x y x igual a raíz cúbica de y. ¿Me entiende la idea? O sea, porque la voy a poner a girar respecto al eje Y. Entonces yo necesito, si lo voy a poner a girar respecto al eje Y, yo necesito que la función también esté en términos del eje Y. ¿Por qué? Porque el volumen de esto pues se resumirá a la integral que va desde A hasta B de pi por la función, bueno, digamos que entonces, ¿cómo me quedará el área para el sólido de revolución? El área para el sólido de revolución, entonces como voy a hacerla respecto al eje Y, digamos girando respecto eje Y, entonces
el área me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar con un dy, ¿sí? Aquí me va a quedar un dy. Entonces, como me queda un dy, tengo que limitar el dy. Entonces, los límites de la integral, ¿qué será? Pues será y que va desde la función que queda más cerca al eje y, que la función que queda más cerca al eje y es x al cuadrado, porque acuérdese como veíamos en GeoGebra el otro día, ¿no? Recuerden que en GeoGebra nosotros hemos visto que, bueno, no sé si fue con ustedes, pero bueno, si no lo vemos aquí en este mismo momento. O sea, si usted grafica x al cuadrado, bueno, grafica x a la 3 y grafica a x al cuadrado en el intervalo 0, 1, en el intervalo 0, 1 siempre x al cuadrado queda por encima de x a la 3. ¿Sí? Pero como yo estoy viendo la integral, no la estoy, o sea, como yo quiero girar respecto al eje y, no respecto al eje x, entonces si yo la miro respecto al eje y, el de y que necesito para la integral me queda establecido de la siguiente manera. La primera función que se encuentra ese de y pues será x al cuadrado y la última que se encuentra es y a la 3. Pero en términos de y, entonces la que se va a encontrar primero es raíz cuadrada de x y luego sí se encuentra la raíz cúbica de x. ¿Sí me entiende la idea? En ese caso, con respecto a y sería la superior x al cubo, ¿no? Y la inferior x al cuadrado. Sí, sí. Si fuera respecto a x, si lo quisiera girar respecto a x, sí. Y entonces lo que yo quiero poner a girar es la integral entre f y g. No me interesa, o sea, el valor del área pues sí me interesa, pero si da negativo no pasa nada, ¿sí? O sea, no se preocupe si GeoGebra lo bota negativo, es por la forma en cómo él hace las cuentas. Pero digamos, lo que yo quiero hacer es girar esa cuñita que usted está viendo ahí, la vamos a girar respecto al eje Y. Entonces ahí era donde les decía que quedaba como un plato ahí como con la muesca. Pero claro, ¿no? O sea, digamos, aquí queda como... O sea, aquí queda como también el plato, o sea, aquí sí queda como un plato, pues, en realidad. ¿Sí? En algún sentido, no es como para que me entienda la idea. Va a quedar como... Aquí se va a perder material, en realidad, pero bueno. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Entonces, Más o Sí, menos, sí, profe. señor. pues entonces digamos que si vemos que el y, pues el y va a quedar entre la raíz cúbica de y entre la raíz, entre la raíz cuadrada de y, la función y la raíz cúbica, no, aquí lo estoy planteando mal. Estos serán los límites para x, que es la función. ¿Listo? Y los límites para y, pues claramente irían de 0 a 1, que es donde se encuentran las funciones, ¿no? O sea, digamos, usted puede igualar esto que está acá, y pues si usted iguala eso que está ahí, o sea, tiene la raíz cuadrada de y igual a la raíz cúbica de y. Bueno, ¿cómo podría ser esto para igualarlo? Bueno, digamos, la única forma para que estas dos cosas sean iguales es porque y es igual a 1 o y es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única forma para verificar. ¿Cómo? O sea, la única forma para que esas dos funciones sean iguales es porque o y es 1 o y es 0. ¿Sí? Profe, y cuando sea, por ejemplo, que nos dé un ejercicio que no sea el límite un punto de corte, sino otro número. O sea, ¿Cómo ya así? nos darían el número de un límite, ¿no? Por ejemplo. No lo entiendo. O sea, profe, nosotros ahí en esas dos funciones Ujú.
tendríamos que hallar los dos puntos de corte, que pues ya lo habíamos dicho, que era 0 y 1. Y en Sí. caso de que nos diga halle el área o halle el volumen de ese Ujú, sólido, ujú. que no sea en uno, sino en otro número, o sea, nos dan ese otro número. No, ese número hay que encontrarlo. ¿Y cómo lo podemos encontrar analíticamente? Para encontrar que efectivamente ese número, o sea, la intersección entre esas dos funciones son 0 y 1, usted puede elevar esto al máximo, ¿cómo se llama eso? Al mínimo común múltiplo entre las raíces. Sí, sí se acuerdan, ¿no? Mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3? Bueno, usted lo puede dar a una potencia más grande, ¿no? Pero pues el mínimo común múltiplo le sirve. Uy, profesor, me está preguntando algo de Kevin. Sí, le estoy preguntando algo de Kevin. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3? ¿Es 6? Es 6. ¿Veis, profe? Es 6. Entonces usted cuando tenga este tipo de raíces así, o sea, que no tenga aquí más nada, ¿sí? O sea, más sí, o sea, que sea así simplemente la raíz de y o la raíz de x, entonces usted le va Qué a pena, las... profe. No, tranquila, no sé qué hizo. Entonces, o sea, usted eleva a la 6. Entonces, ¿qué le queda? Le queda raíz cuadrada de y elevada a la 6 es igual a la raíz cúbica de y elevado a la 6. ¿Y esto qué le va a quedar? Pues esto le va a quedar, esto es lo mismo que tener y a las 6 medios, y esto es lo mismo que tener y a las 6 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Pero 6 medios, 6 medios es un tercio, 3, perdón, 3, y 6 tercios es 2. ¿Sí? Y entonces usted puede ver que si usted iguala esto a 0, entonces usted pone y a la 3 menos y cuadrado igual a 0. Usted, digamos, de acá, usted puede sacar una y de factor común, y al cuadrado incluso, la puede sacar de factor común por y menos 1 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que y cuadrado es igual a 0 o que y menos 1 es igual a 0. Pero si y al cuadrado es igual a 0, pues eso quiere decir que y es 0. Y si y menos 1 es igual a 0, pues eso quiere decir que y es igual a 1. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, bueno, ¿cómo? Acuerda que Sí, profe. los reales son un dominio de integridad, ¿sí? ¿Y qué significa que sean un dominio entero? Y son un dominio entero porque si cuando usted tenga dos números multiplicados, a por b es 0, implica sí y solo sí, esto solo ocurre sí y solo sí, a es igual a 0 o b es igual a 0. Sí, o sea, usted puede garantizar esto. Por eso es que esa propiedad se llama dominio entero. Pero no importa cómo se llame la propiedad, o sea, usted aplíquela. Cuando usted tenga que a por b es igual a 0 es porque o a es igual a 0 o b es igual a 0. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que y al cuadrado es igual a 0 o que y menos 1 es igual a 0. Pero si y al cuadrado es igual a 0 es porque y es 0. Y y menos 1 es igual a 0, pues eso quiere decir que y debe ser igual a 1. Despejando, ¿no? Entonces usted pasa el 1 a sumar, entonces le queda y igual a 1. ¿Listo? Esos serán los puntos de intersección. O sea que la integral, y mire cómo le queda la integral. Le va a quedar la integral de A hasta B. Bueno, pero ya sabe quién es A y quién es B. Entonces le va a quedar la integral que va de 0 a 1. Y en realidad es como si hiciera dos sólidos.
¿sí? Usted hace el sólido, o sea, para que me entienda, usted hace el sólido que va hasta la primera función, calcula ese volumen, y ese volumen se lo va a quitar a la que va hasta la segunda función. ¿Sí me entiende? O sea, usted calcula la de y, la de raíz cúbica de y, que es la que queda encima. Sí, o sea, le queda la integral de 0 a 1 de la raíz cúbica de y al cuadrado menos la de la raíz cuadrada de y, que es la que queda, ¿qué? Es la que queda por dentro. Y todo eso por dy. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea de lo que le estoy diciendo? Sí, señor. O sea, es como si usted calculara el sólido de revolución rojo, todo el sólido de revolución rojo, y a ese sólido de revolución rojo, pues usted le quita el volumen del sólido de revolución verde. Entonces, cuando le quita el sólido de revolución verde, pues obtiene efectivamente el sólido de revolución que está buscando. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Listo. Entonces, pues vamos a hacer estas cuentas aquí rápidamente. Pues entonces le va a quedar integral de 0 a 1. Pues esto es lo mismo que y a la 2 tercios menos y a la menos y. Y todo esto por dy. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos esto, pues este integral, pues acuérdese que a la 2 tercios se le suma 1, entonces sería 2 tercios más 1, pero 2 tercios más 1 es lo mismo que 2 tercios más 3 tercios, o sea, eso me da 5 tercios. Entonces me quedaría y a la 5 tercios, claro, el pi está multiplicando, ¿no? Dividido entre 5 tercios, menos y al cuadrado sobre 2, eso evaluado de 0 a 1, ¿sí? Pero entonces se acuerda de que yo les decía que dividir entre 5 tercios es lo mismo que multiplicar por 3 quintos. O sea que esto le queda pi que multiplica a 3 quintos de y a las 5 tercios menos un medio, vamos a sacarle un medio, de y al cuadrado, eso evaluado de 0 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso será el volumen. Eso sería el volumen. ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Y hacemos la cuenta. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Pues nos da pi que multiplica a 3 quintos por 1 a las 5 tercios menos un medio por 1 al cuadrado menos 3 quintos por 0 a las 5 tercios menos un medio por 0 al cuadrado. O sea que esto me está dando pi que multiplica a 3 quintos menos un medio menos 0. ¿Sí? Porque pues esto me da 0 y esto me da 0. Entonces pues habría que hacer esta cuenta. ¿Cuánto da 3 quintos menos un medio? Bueno, mientras la hacen ahí en la calculadora, yo la hago aquí a mano. Entonces aquí multiplico por 2 y esta la multiplico por 5. 2 por 5. Todo esto será lo mismo que 3 por 2 es 6, 1 por 5 es 5, un décimo. Sería pi por un décimo. O sea, pi sobre 10. ¿Sí o no? Profe, ¿qué pena puede subir un poquito la pantalla? ¿Dónde? Gracias. Ahí. No, o no, no le subió mucho ahora, para que la vea un poquito. Ahí. Ahí está perfecto. Ahí. Eso. Sí, profe, ahí, gracias.
¿Listo? Porque ponen memes buenos cuando uno está en clase. Esa sería entonces la idea de las arandelas. ¿Listo? Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más elaborado. Entonces, ejemplo. ¿Ya copió? ¿Ya copió? Yo moví, no pregunté. Sí, profe, ya, muchas gracias. Bueno. Ejemplo. Y lo van a hacer ustedes. A ver qué sale. A ver qué sale esto. Encuentre el volumen del sólido. Encuentre el volumen del sólido que se genera al hacer girar en torno al eje X la región acotada por X menos 2y igual a 0 y la parábola y al cuadrado igual a 4x. Bueno, voy a decir algo que yo creo que pues ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Pero cuando me digan a mí, me hablen de que el eje de rotación es el eje X. Si yo hablo de que el eje de rotación es el eje X, entonces tengo que tener en cuenta que la función me debe quedar en términos de X. Sí, la función a la cual le voy a sacar el volumen. Y si yo quiero calcular el volumen del sólido en torno al eje Y, entonces la función me debe quedar en términos del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Vale, profe. Bueno, voy a dejarlos ahí que lo piensen. ¿Cómo me queda entonces el área que vamos a girar? Quedaría el X menos 2Y, quedaría Y igual a X medios, ¿no? Porque vamos a girar en torno a X. Vamos a girar en torno a X, eso. Entonces toca despejar esta función en términos de X. O sea, entonces quedaría 2y igual a X, o sea, y igual a X medios. ¿Listo? Y igual a X medios. Y acá, pues la otra me queda... Dice que es y al cuadrado igual a 4x. Entonces, ¿cómo me queda en términos de una función de x? Y igual a raíz cuadrada de 4x. Entonces, y igual a raíz cuadrada de 4x, o lo que es lo mismo, 2 raíz de x. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahora tenemos que encontrar los puntos de corte, ¿no? Entonces, acuérdense, puntos de corte. Puntos de corte. Entonces, para encontrar los puntos de corte entre las dos ecuaciones, pues será igualarlas. X medios debe ser igual a 2 por raíz de x. Entonces, pues esto es lo mismo que x igual a 4 raíz de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea que es lo mismo que decir x al cuadrado igual a, elevo todo esto al cuadrado, entonces me daría 16x. ¿Sí? O sea, 4 raíz de x al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado por raíz de x al cuadrado, y eso es lo mismo que 4 al cuadrado por x, o sea que es lo mismo que 16x. ¿Listo? Entonces, eso sería igual a 16x. Pero yo esto lo puedo ver de la siguiente manera.
x al cuadrado menos 16x, eso es igual a 0. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces, factorizo la x y al factorizar la x me queda x que multiplica a x menos 16 igual a 0. Lo cual indica que, o x es igual a 0 o x es igual a 16. ¿Sí o no? Sí. Sí, Profe, señor. ¿qué puedo volver a explicar es la parte donde usted dijo que, pues, la parte donde sacó a X y luego 16 es que me perdí. No sé dónde sale ese 16. Ese 16 sale de acá, vea. X medios, ¿no? Entonces paso ese 2 a multiplicar al otro 2. Eso me da 4. Entonces me queda x igual a 4 por raíz de x. ¿Sí? Sí. Listo. Y ahora mire lo que tengo aquí en el recuadro este amarillo. El que acabé de pintar en azul de nuevo. Cuando yo eleve 4 raíz de x al cuadrado, eso es lo mismo que 4 al cuadrado por raíz de x al cuadrado. ¿Listo? Sí, profe. Entonces es lo mismo que 4 al cuadrado por x. Pero 4 al cuadrado es 16. Entonces eso me queda 16x. ¿Listo? Ah, ya, profe, listo, gracias. Entonces, ahí está. Entonces vamos a ver en GeoGebra cómo nos queda esa gráfica. ¿Listo? Entonces, la primera ecuación, ¿me recuerdan cómo es? X medios. Y igual a X medios. Y la otra, bueno, aquí me toca arreglar el área. 2 por raíz de X. Dos por raíz de x. Y entonces estábamos diciendo que va de 0 a 16, ¿no? Mire, y si quiere ponemos las funciones para que vean. Sí, mire, hasta este 16, ¿no? O sea, aquí mire 16 y el punto es en 8. Entonces, esta es la recta x medios y esta es 2 raíz de x. Entonces se encuentran efectivamente en el punto x16 y x igual a 0. ¿Listo? O sea, mire que eso o sea, está feo, o sea, digamos, o sea, es un número grande. O sea, ese volumen va a dar grande. Ese volumen va a dar grande. Entonces, listo, ya tenemos como es en términos de x, pues entonces ya sabemos que x se va a mover de 0 a 16. Mi recomendación es que siempre hagan esto, ¿sí? O sea, miren x de dónde a dónde se mueve y miren y de dónde a dónde se mueve. Entonces, y se mueve, ojo porque vamos a girar respecto al eje x, ¿sí? O sea, respecto al eje x. Como vamos a girar respecto al eje x, entonces el límite interior de la integral será x medios, que es esta recta, y el límite superior de la integral será 2 raíz de x. O sea que siempre le quitamos el más grande al más chiquito, y aquí sería 2 raíz de x. Entonces, como siempre le quitamos el más grande al más chiquito, va a quedar integral de 0 a 16 de 2 raíz de x al cuadrado menos x medios al cuadrado, todo por de x y todo por pi. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, sí, ¿vamos ahí o no vamos ahí? Sí, profe, va. Sí, señor. Entonces, pues, listo.
hacemos aquí las cuentas, entonces me queda integral de 0 a 16 de pi que multiplica a 2 al cuadrado por raíz de x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4. Todo por dx. ¿Y eso qué será igual? Eso será igual a la integral que va de 0 a 16 de pi por 4x menos x al cuadrado sobre 4. Todo por dx. Pero eso qué será igual? Eso será igual a la integral que va de 0 a 16 de 16x. Voy a sacar el pi de la integral de una vez. ¿Listo? 16x sobre 4 menos x al cuadrado sobre 4. ¿Sí? O sea, simplemente hice fracciones equivalentes de x. Pero esto en términos de... ¿En términos de qué? En términos pues de las funciones que estamos mirando. Eso me va a quedar... pi cuartos, o sea, el volumen será pi cuartos por la integral que va de 0 a 16 de 16x menos x al cuadrado de x. Y listo, esta integral sí ya la sé calcular, entonces me da pi cuartos, pues la otra también, pero aquí estoy dando vueltas de más, o sea, no es necesario hacer toda esta vuelta, o sea, lo importante es hacerla, incluso desde acá uno la puede calcular. 16x al cuadrado sobre 2 menos x a la 3 sobre 3 evaluada de 0 a 16. ¿Listo? Y pues hacemos esa cuenta. ¿Cuánto nos daría? A ver, ¿cuánto nos da eso? Nos daría 16 por 16 al cuadrado sobre 2 menos 16 a la 3 sobre 3 menos 0, bueno, 16 por 0 al cuadrado sobre 2 menos 16 a la 3, 0, 0, 0 sobre 3, aquí 0, no 16 sino 0. ¿Listo? Oiga, ya que entró, ustedes, el que entró es un Cardoso. Ya que me acordé. ¿Quién fue el que acabó de entrar? Dígalo sin miedo, o sea, ya sabemos que llegó tarde, pero diga, ¿cómo es su nombre completo? Profe, buenas tardes. ¿Qué hubo? Oiga, ¿su nombre, su apellido es Cardoso? Pro- pro- ¿Sí o no? sí, profe. Bueno, le toca que vaya a registro académico, o bueno, vaya no, Sí, sí, porque, sino que mande una solicitud o algo, porque es que resulta que su nombre le sale es con una Q, su apellido, Sí, sí, señor. y haga eso rápido. ¿Por qué? Porque si se gradúa, o sea, que es la idea, ¿no? Si se gradúa, entonces en el diploma le va a salir con una Q, ¿sí? Y usted viera, le toca, oiga, ¿cuánto pagan de derechos de grado? ¿Usted sabe cuánto se paga de derechos de grado aquí? No, Bueno, es algo que usted debe ir averiguando. Y un paro de esto es para que usted vaya y diga, no, necesitamos que nos bajen los derechos de grado. No, mentiras, no sé cuánto vale. O sea, Profe, entonces, ¿a dónde me dice que vaya? a registro académico, ¿cómo se llama aquí? Admisiones y registro y control, ¿es que se llama? Registro y control. sí, por ahí están los Es- correos, profe. Entonces usted, o sea, no sé qué haya que hacer, o hable con su departamento, ¿sí? Con su director de departamento y dígale que usted tiene ese problema, que en el sistema le está saliendo, en vez de Cardoso, le sale CQ, ¿sí? ¿Sí me entiende? Ok.
Entonces, Sí, sí, señor. para que le revisen. Y siquiera miren su campus. En su campus le debe salir así, una Q en vez de una A. Entonces, Listo, profe, ya reviso eso. hágale. Entonces yo dije, tengo que Profe, si avisarle. aparece el nombre mal es mucho problema después. Si se gradúa, sí. Porque entonces el diploma le sale mal. Y si el diploma le sale mal, cambiarlo es pedir un duplicado. Y el duplicado de un cartón vale, o sea, un duplicado de un cartón mío, por ejemplo, a mí me vale casi 600.000 pesos. El papel. El papel, o sea, y no es que le cobren a usted el papel porque el papel no vale más allá de 20.000 pesos. Lo que le cobran a usted es el registro en Ministerio de Educación, porque eso hay que registrarlo. Y eso debe quedar en un acta, entonces le tienen que volver a hacer el acta. Y para que le hagan el acta, eso tiene que haber una reunión del consejo académico. O sea, y el consejo académico debe aprobar, entregar ese nuevo diploma o hacer el cambio que haya que ¿Y hacer. alrededor de cuánto puede demorar eso, profe? ¿Qué, el cambio del nombre? Sí, señor. No, eso debe ser automático, eso debe ser allá. Pues le deben pedir una verificación, ¿no? No sé, la cédula, la fotocopia de la cédula, el documento. Sí, o sea, algo que garantice que de verdad es válido hacerle el cambio de nombre. Y eso no se debe demorar más allá de unos 15 días. Eso es arreglarlo en el sistema, o sea, es en el sistema borrarle la Q y ponerle una A. Claro que eso hay que hacerlo con un soporte, ¿no? Pero pues yo no Profe, creo de que eso hecho, sea. sí, ya viendo ahorita, sí tengo el error. Eso, entonces para que lo revisen, mano. Porque yo por ahí me di cuenta y yo tengo que decirle. Y mi mamá me acordó, pero me llegó tarde y no me ha olvidado. Pero no vuelva a llegar tarde. No, profe, es que es por el tema de la conexión. Bueno, Igual, pues la clase anterior también tuve el problema, pero igual yo descargué la clase anterior. Entonces, me toca así, profe, descargarla para poderla ver bien. bueno, listo. No, lo importante es que la vea, man. Parece bien. Eh, ¿Cuánto me da esa suma? ¿Cuánto me da esa? Perdona ahí por el lapsus. ¿Cuánto me da ahí esa cuenta? Profe, me pregunta aquí lo último, eso es un cero, ¿cierto? Elevado a la 3. Sí, claro, porque es evaluar en cero. Es que yo no sé por qué ha puesto 16, pero eso es un cero, sí. Ah, sí, es que tenía esa duda. A mí me dio 2048 tercios. ¿Esta cuenta? O sea, y toda la cuenta entonces sería dividirla en 4, o sea, sería 2048 dividido en 4. Sería 512 pi tercios. Ah, pero 512, 1 y 2 es 3 y 5, 8, no es difícil en 3. 512 pi tercios. Eso me daría el volumen. ¿Sí les dio eso? ¿Sí les dio eso o no? Buenas. No, pero a mí me dio diferente. ¿Qué le dio? No me asuste, man. ¿Qué le dio? Profe, me dio 1267,16. ¿Me va a poner a hacer la integral No, en Wolfram? a mí sí me salió bien. ¿Me va a poner a hacer en serio la integral en Wolfram, man? A ver. Integral de 0 a 16 d. Entonces, ¿cómo es que es? Sería 2 raíz de x al cuadrado. Sería de... A ver, venga, abrimos aquí un paréntesis, otro paréntesis. Entonces sería 2
raíz de x, todo esto al cuadrado menos x medios al cuadrado, todo por dx. Bueno, y falta el pi. Pi por eso. No, mire, vea. ¿Cómo voy a decir que no da lo que yo digo que da? Vea, no, mentira, ahí está, 512 pi tercios. Mire, y la integral da x a la 3 sobre 3 menos 8x cuadrado. Sí, 16 dividido entre 2, ¿no? Bueno, ahí está dando. ¿Listo? Bueno, porque sácale un cuarto acá. Entonces eso me da el valor del área. Entonces revise allá porque le quedó mal. Entonces 512 pi tercios. ¿Listo? Eso sería entonces calcular el sólido de revolución, calcular el área, el volumen del sólido de revolución, teniendo en cuenta pues arandelas. O sea, ¿qué significa arandelas? O sea, significa que pues estamos quitándole, o sea, ese pedazo que nos queda ahí hueco, ¿no? Ahora, hay otra forma de calcular sólidos de revolución, que se llaman los sólidos de revolución por el método de los cascarones. Y pues el nombre lo dice todo. O sea, piense en que vamos a calcular, o sea, seguimos con la misma, el objetivo es el mismo, calcular el volumen. Pero ahora el volumen no lo vamos a calcular girando el área tal como la estábamos girando, sino que es como si estuviéramos envolviendo el volumen. O sea, piensen en lo siguiente, piensen en una naranja. ¿Usted qué hace para... Oiga, esta es una pregunta para gente de campo. ¿Usted cómo hace para comerse una naranja? ¿Usted qué hace para comerse la naranja? Primero la baja. Listo, primero la baja. Después de que la baja, ¿qué hace? Hola. Pues hay dos formas. La puede partir en varios pedazos o la puede pelar. Eso, no, entonces sí es de campo. O sea, no, lo que uno hace es si tiene la navaja a la mano, lo más fácil es cortarla en pedazos en vez de usted poner a pelarla. Que usted Y no le mete la uña, profe. Pero es que depende, qué tal que sea esa. Oiga, ¿cómo se...? No, esa no es tangelo. Esa es la otra. La que la cáscara es bien pegada. O sea, no que salen las conchas grandes, sino, o si es la tangelo, la que le sale bien pegada la cáscara a la naranja, ¿sí? O sea, que es difícil de pelar, pues. Porque hay naranjas que son fáciles de pelar y que hay otras que son difíciles de pelar. Oiga, tengo que pensar en eso. Tengo que averiguarlo. Bueno, pero el problema no es la naranja. El problema es el siguiente. Suponga que usted está haciendo eso, o sea, ¿qué es el método de los cascarones? El método de los cascarones es que usted envuelve el volumen y que usted va calculando el volumen por capas. ¿Sí me entiende? O sea, digamos, usted tiene la figura, es como si tuviera la naranja y es como si usted fuera, para calcular el volumen de la naranja, usted calcule el volumen de lo que le genera la cáscara y luego fuera sacando, es como si usted estuviera sacando como capas, ¿sí? O sea, es como si usted dividiera la naranja en capas, entonces calcula el volumen de lo que le da la cáscara y es como si empezara a quitar de afuera hacia adentro capas y sumara ese volumen.
Eso es el método de los cascarones. No sé si me entiende lo que quiero decir. O sea, miren, por eso pongo el ejemplo de la naranja, por esto. Pensemos en un cilindro, ¿sí? Estamos trabajando con cilindros todavía. Entonces tenemos un cilindro, ¿listo? Macizo, totalmente macizo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sacarle un cilindro de adentro. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? O sea, estoy digamos como abriéndole un hueco a ese cilindro. ¿Sí? Piénselo como, ¿sabe cómo si me entiende? Un cascarón es como el tubo del papel higiénico. ¿Sí? Como el tubo del papel higiénico. Coge el tubo del papel higiénico y pues está el papel ahí envuelto. ¿Sí? Y al estar el papel envuelto, es como si usted estuviera desenrollando el papel. ¿Sí me entiende? Y está calculando el volumen de cada una de las vueltas que le da al papel. ¿Sí? Y lo de adentro es... Lo de adentro es hueco. Lo de adentro es hueco. Ok. ¿Sí? Entonces, si el volumen de todo el cilindro, pues ya de lo que vimos anteriormente, pues es pi r cuadrado h. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Eso pues ya lo habíamos dicho. Y pues si eso era el radio de todo el cilindro, o sea, si yo tomaba todo el cilindro, o sea, si eso tiene un radio r, bueno, y no se ve la r. Si el radio de todo el cilindro es r, pues entonces el volumen del cilindro macizo pues es pi por r cuadrado h. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál será el volumen del cascarón? O sea, si yo digo que el radio digamos, del cascarón que yo quito, el radio del tubo del papel higiénico es R1, pues ¿cuánto será el volumen del cascarón, de lo que me queda? ¿Cuál será el volumen del cascarón? ¿Pi medios? No. No, ¿cómo que pi medios? Pues quitarle el volumen del cascarón de adentro, del cilindro de adentro. ¿Sí me entiende? O sea, Se le resta. se le resta. O sea, entonces el volumen, ¿qué será? Pues será pi por r cuadrado h menos pi por r1 al cuadrado h. Eso será el volumen del cascarón. ¿Qué es el volumen del cascarón? Pues quitar el volumen de lo que está por dentro. ¿Sí me entiende la idea? O sea, de lo que está aquí por dentro, usted le quita el volumen. ¿Sí o no? ¿Sí me entiende o no? Sí, profe. Bueno, eso entonces es un cascarón. Eso es un cascarón. Ahora, pues yo creo que es fácil ver. Que yo puedo hacer esto y que este volumen yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. O sea, el h es factor y me va a quedar pi que multiplica a. En realidad termina siendo esto. R cuadrado menos R1 al cuadrado, acuérdense que R cuadrado pues es el volumen que está por fuera, por H, entonces el volumen me da pi que multiplica, esto es una diferencia de cuadrados, entonces será R menos R1 por R más R1, porque eso es una diferencia de cuadrados, ¿sí? O sea, si hacemos la multiplicación, pues eso nos está dando lo mismo. ¿Sí me entiende la idea? Señor. Y entonces, piensa ahora en lo siguiente. Piense en que yo voy a coger ese cascarón
O bueno, incluso yo creo que esto que escribí aquí no es necesario. Yo creo que es más fácil verlo así. O sea, usted coge y ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar eso por acá. Voy a cortar con otro color. Voy a cortar ese cilindro por acá. ¿Sí? Voy a cortar eso. Cuando yo lo corte, me va a salir una lámina. Me va a salir una lámina. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo lo corte me va a salir una lámina. Y esa lámina, pues, ¿cuál es el largo que va a tener? O sea, suponga que usted coge el cosito del papel higiénico y hace un corte derecho. O mejor dicho, venga y lo miramos con una hoja. Mire. Oiga, hoy fue el día fotogénico. Mire. Ya, para que no digan que uno nunca se muestra en clase. O sea, mire. O sea, usted tiene, este es el cascarón, ¿no? O sea, este es el cascarón, ¿sí? Y digamos que lo que usted va a hacer entonces es que lo abre, y cuando lo abre, pues como esto viene en un círculo, de radio R, pues suponga que está totalmente circular, ¿no? Entonces, esto es una circunferencia, ¿sí? Y entonces, como yo conozco el radio, pues ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esta circunferencia? Eso sí lo sabe usted. Pi por radio, al cuadrado. No, eso es el área. ¿Cuánto mide la circunferencia? Pues la circunferencia mide 2pi por m. 2pi por el radio. Eso mide la circunferencia. O sea que ese es el ancho. Ese es el ancho de esto. 2pi por r. Eso será el ancho. ¿Sí? Y vamos a hacer ese cascarón. Lo vamos a ir haciendo muy pequeño. Entonces acá me queda un delta de r o un dr, y acá me queda la altura, ¿sí? O sea, en realidad la hoja es un buen ejemplo. La hoja es un buen ejemplo, ¿por qué? Porque vamos a hacer que el radio del cascarón sea muy pequeño, así como el grosor de la hoja, ¿sí? La hoja tiene un grosor, sí, incluso pues eso depende de la característica de la hoja, ¿no? Porque pues de eso depende de cómo hacen las resmas, ¿no? Hay resmas eso lo miden por metros cúbicos, gramos entre metros cúbicos, ¿sí? Gramos por metro cúbico. Y eso pues depende del grosor de la hoja, ¿no? Entonces pues claramente un cartón paja pues tiene más grosor que esta hoja. Esto es papel de este amarillo reciclado, ¿no? Este papel es más grueso. Este papel es más grueso que si usted compara una hoja. Esto es bond. Sí, esto es papel blanco bond. Si usted compara el papel bond blanco con el papel este amarillo, este papel amarillo es más grueso que este. Entonces, de esto vamos a hacerlo muy pequeño. Y eso va a medir delta de R, o sea, un dr muy pequeño. ¿Sí? Y entonces, ¿qué será el volumen? Pues el volumen de ese cascarón, pues no será más que lo siguiente. No será más sino el volumen me quedará igual a 2pi. O sea, es como si yo calculara el volumen de esta lámina, ¿sí? Entonces, el volumen de esta lámina es 2pi por el radio, por la altura, por el delta del radio. ¿Sí?
O, pues en los términos que nosotros planteamos la integral simplemente me va a quedar 2pi por la integral de x por f de x. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues desde a hasta b, que es pues donde yo defina la integral. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea? El r, este r que está acá, pues es la función, ¿no? Y pues este delta pues será el f de x, que es lo que yo uso para poder calcular la integral. ¿Listo? Y X. El x sale del r. O sea, r igual a x. Y el delta de r será f de x, tal cual como teníamos aquí arriba. O sea, aquí en esto en realidad el de x era cuando por aquí calculábamos pi por r cuadrado h, era la función al cuadrado por el de x. Entonces aquí va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Sí me entiende o no? Eso es el método de los cascarones. Eso es el método de los cascarones. ¿Y cuándo me va a servir el método de los cascarones? El método de los cascarones me va a servir cuando vaya a hacer estas figuras huecas. Generalmente me hace así como esta que hicimos acá. ¿Sí? Así como esta que hicimos acá, que son figuras huecas. Para eso va a ser muy útil usar cascarones. Sí, pero de todas maneras también van a servir para figuras que sean sólidas. ¿Listo? ¿Más o menos clara la idea? Ah, no, mentiras. He dicho una Exacto. falsedad. He dicho una falsedad. Discúlpeme. Discúlpeme. Sí tiene razón en lo que usted dice. Claro. El R es X. Pero en realidad, ¿quién es f de X? Es la altura. Por lo siguiente. Sí. Qué pena, me confundí. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque resulta que, o sea, suponga que usted tiene el área aquí desde A hasta B. Entonces, tengo el área desde A hasta B y en realidad sí. El H, si esta es mi función f de x, en realidad esa sería la altura del cascarón. ¿Sí? ¿Y el x quién es? El x sí es efectivamente el radio del cascarón. ¿Sí? O sea, el volumen será 2pi por r, pero r es x, por la altura que es f de x por el delta de x, que es el delta del radio. Entonces por eso es que el volumen me queda 2pi por la integral que va desde a hasta b de x por f de x. Pero, y aquí estoy girando respecto al eje y. Eso también es algo a mirar. O sea, ¿se acuerdan que para cuando estábamos girando respecto al eje y, yo tenía que pasar la función a términos de y? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Se fue el internet? Profe, Te están recortando mucho. ¿Desde cuándo me están escuchando así? Desde que empezó No, a hacer desde hace poquito. Que Cuando empezó a dibujó hacer el plano. cuando empezó a hacer desde que empezó la gráfica, profe, ¿será que nos vuelve a explicar desde la gráfica? Desde esta gráfica. Sí, profe. Bueno, Sí, señor. en el video sí me quedó ahí el lapsus. Pero bueno, entonces listo. ¿Pero desde cuál gráfica? ¿Desde todo esto del cascarón? La última. ¿Desde No, eso? la última, profe. La del plano, la del plano. Bueno, entonces mire. El plano cartesiano. Mire, el radio es X. El radio es X, el radio del cascarón. O sea, lo que quería decirles era esto. ¿Recuerdan que cuando yo estaba girando respecto al eje Y, yo tenía que pasar la función a términos de Y? ¿Recuerdan eso? Sí.
Listo. Aquí Sí, no señor. va a ser necesario. Aquí no va a ser necesario. ¿Por qué no va a ser necesario? No va a ser necesario porque aquí esto está girando respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? El radio efectivamente será X. ¿Listo? ¿La altura quién será? La altura será el valor de la función. ¿Sí? La altura será el valor de la función. Y pues el delta quién será? Pues será un delta de X. Entonces, el volumen del cascarón que yo estoy generando acá será 2pi por la integral que va desde A hasta B de X por F de X de X. ¿Listo? Esa entonces es la forma en cómo me queda la integral, el volumen de ese cascarón. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo porque pues haciendo el ejemplo entendemos. A ver. Vamos a hacer un ejemplo fácil que todo el mundo va a entender. Y lo vamos a hacer por el método de los discos y lo vamos a hacer por el método de las arandelas. Perdón, por cascarones y por discos. Para que vean que sí da lo mismo. Entonces, ejemplo. Calcule el volumen. Calcule el volumen generado. Calcule el volumen generado por el área encerrada. Calcula el volumen generado por el área encerrada por la curva y igual a 1 sobre x en el intervalo que va de x de 1 hasta 4. El volumen generado por el área encerrada por la curva en el intervalo que va de 1 hasta 4 encima del eje Y, del eje X, encima del eje X, con el eje de rotación, el eje Y. Eso quedó horrible. Con el eje de rotación, el eje Y. ¿Sí me entiendes la pregunta? Es que espera a ver cómo está escrito. Girando en torno al eje Y. Se lee muchísimo mejor. Girando en torno al eje Y. En torno al eje Y. Listo. Lo voy a hacer para que vean que es lo mismo. Tengo la función y igual a 1 sobre x. ¿Listo? ¿De dónde a dónde? De 1 hasta 4. ¿Sí? Entonces, y igual a x pues será, entonces, esta área que está acá. Y mi eje de rotación será el eje Y. El eje Y, que es x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, estamos rotando esa área respecto al eje X. ¿De dónde a dónde? De 1 a 4. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hacerlo por el método, vamos a hacerlo inicialmente por el método de discos. ¿Listo? O sea, el método que ya veníamos trabajando y luego lo hacemos por cascarones. Si calculamos el volumen por el método de los discos,
si fuéramos a calcular el volumen por el método de los discos, necesitamos entonces reescribir esta curva en términos del eje lleno. O sea, tocaría reescribir esto como una función de x en y. ¿Sí estamos de acuerdo? Para Sí. hacerlo por el método de los discos, porque acuérdense que si por el método de los discos, si yo quiero girar respecto al eje y, pues necesito una función en términos de y. Entonces, ¿cómo me quedaría esa función en términos de y? Pues esa función en términos de y, o sea, si y es igual a 1 sobre x, pues eso implica, o eso es lo mismo que decir que x es igual a 1 sobre y. ¿Listo? X será igual a 1 sobre y. Esa será mi función y ahora toca mirar, ahora hay que mirar de dónde a dónde va la integral. Pues la integral irá desde 0 hasta donde se encuentra la función y igual a 1 sobre x con 1, que es 1. Creo que para todos es claro eso, ¿no? O sea, el valor de la función en 1 es 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, miren. Profe, porque, o sea, cambiar los límites ahí fue que no entendí. Miren. Por lo siguiente. Porque yo tengo y igual a 1 sobre x. ¿Sí? Y igual a 1 sobre x. Es esa función. Y yo estoy mirando el sólido de revolución. Ah, pero espere. Espere porque aquí me tocaría calcular dos sólidos de revolución si usted me hizo caer en cuenta de algo. Y el área que vamos a poner a girar es el área que está entre. Pero no, así no, esta integral entre no. Integral entre la función f entre 1 y 4. O sea, esa área que usted ve ahí, ¿sí? Ese es el área que vamos a poner a girar. Sí, usted tiene razón. Tiene razón en algo en el cambio de los límites. Digamos, aquí habría que hacer dos integrales. ¿Cuáles dos integrales? Las o la integral que va, me tocaría poner el punto donde es... A ver, voy a poner x igual a 4. X igual a 4. Y ahora me toca calcular la intersección entre la curva y la recta. Será este punto B. Y entonces, si lo hago por discos, tendría que hacer dos integrales. ¿Cuáles dos integrales? La integral que va desde 1 hasta este punto. ¿Por qué? Porque la función acá para los discos me quedaría desde 1, desde x igual a 1 hasta donde va la función, y luego tendría que sumarle el área de este rectángulo. ¿Sí me entiende la idea? Si lo hiciera por discos, porque estoy girando respecto al eje y. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La verdad, profe, me perdí un poquito ahí. O sea, respóndame esto. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ese es el problema. Ah, bueno. Entonces, listo. Lo que queremos hacer es girar esta área, esa área que es esa misma área que está aquí en marrón, esta misma área. Queremos girar esta área respecto al eje Y y queremos calcular ese volumen. Eso es lo que queremos hacer. ¿Listo? ¿Estamos claros en lo que queremos hacer? Profe, y entonces lo que están
lo que está cerca del eje, lo que está cerca del eje Y va a quedar, digamos, espacio, vacío, y va a quedar un sólido Va a por, quedar un sólido hueco. por los lados, pues digámoslo así. Sí, va a quedar un hueco ¿Sí? ahí. Ahí va a quedar un hueco. Ah, listo. ¿Usted conoce los conos de bicicleta? Venga, vamos a buscar algo. Sí, sí, señor. Conos para... Bueno, pero usted sí, pero de pronto los demás no. Conos para bicicleta. Mm, va a quedar una figura, no. Esto. Va a quedar una figura más o menos así. La figura que queda es más o menos así, o sea, claro, ¿no? Pues aquí tiene las muescas de la llave, pero si piense que no, piense en este pedacito, ¿sí? O sea, el que no tiene las muescas de la llave. Así me va a quedar, porque me va a quedar una parte curva, me va a quedar una parte curva, me va a quedar un hueco, me va a quedar un hueco, y acá me va a quedar una parte curva, y acá me queda una parte totalmente plana. ¿Qué me va a dar la parte plana? La parte plana me la va a dar este pedacito que está acá. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Sí, O sea, sí, y todos me entienden lo que les quiero decir. O sea, la sí, figura señor. me va a quedar una cosa así parecida. O sea, una curva acá, esto es una parte curva. ¿Por qué esto es una parte curva? Porque aquí quedan las balineras, ¿no? O sea, si usted me pregunta, vea, mire. Esta es la manzana de una cicla, la masa, no, esto no es el núcleo. Bueno, no sé si en una llanta de bicicleta usted aquí le pone las balineras. ¿Le pone la balinera o le pone la canastilla? Aunque generalmente aquí se ponen balineras sueltas. Yo no he visto conos con canastilla, porque son más ineficientes. Pero bueno, he visto la canastilla se pone donde hay que moverse, pero donde el movimiento no debe ser tan continuo. Por ejemplo, lo que es generalmente donde va la dirección, o sea, donde va la tija no, la horquilla, ahí sí lleva canastilla. Porque eso se tiene que mover, pero eso no se tiene que estar moviendo todo el tiempo. En cambio lo que es el rodamiento, o sea, lo que es donde van los trinquetes, ahí sí toca ponerle balinera, porque se mueve más fácil y es más fácil de engrasar. Bueno, en fin, no estoy hablando de ciclos, estoy hablando de cálculo integral. Entonces, miren, vamos a poner a girar esto, pero entonces para hacer el método de discos, me tocaría dividir el área en dos. ¿Por qué me tocaría dividir el área en dos? Me tocaría dividir el área en dos porque digamos, aquí la función está cambiando. ¿Cómo está cambiando la función? La función está cambiando porque resulta que en este pedazo el límite de la integral me va desde x igual a 1 hasta la función, pero eso hasta que llega al punto aquí igual a 4. Cuando llega aquí a 4, ya me queda es esta recta. Entonces, para hacerlo por el método de los discos, me tocaría hacer dos integrales. Pero por el método de los cascarones será una sola integral. Y si quiere voy a hacer primero la integral de los cascarones. Profe, entonces usted colocó allí, ¿Qué? ¿La recta esa? sí, la recta. O sea, esa viene siendo, la podemos, o sea, hay que calcular esa recta también. como ¿Cuál es función. esta recta que está acá? ¿Esta recta? No, no, La que va paralela al eje X. sí,
Sí, esa, pues no hay que pintarla, pero sí hay que tenerla en cuenta. O sea, hasta esa recta es donde usted toma la función. Hasta esa recta es donde usted toma la función. Porque de la La recta función hacia abajo, desde uno a 4. de uno a 4 de uno a 4 entonces la primero que se va a encontrar pues es la recta esta, x igual a 1 hasta donde se encuentre usted la función. ¿Sí? Y, y el otro pedazo, desde donde está la recta hacia abajo, a usted sí le toca calcularlo como como si pusiera a rotar este rectángulo que está aquí debajo de la línea. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, el volumen por método de los discos le va a resultar en dos integrales. La primera integral va a ir desde y igual a, desde 0 hasta, bueno, habría que mirar que cuál es el valor de esta recta en términos de y. El valor de esta recta en términos de y será lo mismo que podríamos evaluar la función en términos de y cuando x es igual a 4, o sea, esto va hasta un cuarto. ¿Sí? O sea, x es igual a 4. Y si x es igual a 4, pues eso implica que 4 es igual a 1 sobre y. Pero entonces eso implica que y es un cuarto. O sea que tendría que calcular una primera integral que va de 0 hasta un cuarto. X iría ¿de dónde a dónde? X iría desde esta recta que es x igual a 1 hasta la recta x igual a 4. ¿Listo? Entonces me va a quedar x va a ir desde 1 hasta 4 y entonces la primera integral, el primer pedazo me va a quedar integral de 0 hasta un cuarto, integral de 0 hasta un cuarto. No la voy a calcular, esa ahorita la metemos en un programa. De el límite superior que sería, bueno, pi por 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado de y. Esa sería la primera integral más la integral que va desde un cuarto hasta 1, o sea, desde acá un cuarto hasta 1, que tiene como límite inferior x igual a 1 y como límite superior la función. ¿Sí? Entonces, de un cuarto hasta 1 de lo que está encima en la función. Entonces sería 1 sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Todo esto por dy. Y este sería, por pi, ¿no? Y este sería el valor del volumen. Ese sería el valor del volumen del sólido de revolución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Pues, profe, la verdad, no entendí cómo sacó las dos integrales. O sea, mire, estamos hablando del método de los discos. Yo lo puse de X, de Y, sí. Mire, si yo lo hago por el método de los discos, al hacerlo por el método de los discos, resulta que aquí se están involucrando dos funciones. O bueno, o la integral me toca partirla en dos. ¿Por qué me toca partir en dos la integral? Me toca partir en dos la integral porque en este primer pedazo yo estoy hablando con la función 1 sobre x igual a 1 sobre y, pero hasta aquí, hasta 4 me está cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en este pedazo que tengo aquí por debajo, los límites cambian y va a ir desde 1 hasta 4.
¿Sí me entiende? Por eso es que hay que hacer dos integrales, porque es que hay dos funciones involucradas. Esta función hasta y igual a 1.25 y desde y igual a 0.25, y igual a un cuarto, y desde 0 hasta un cuarto, pues trabajo con este rectángulo. Y desde un cuarto hasta 1 voy con este mismo límite inferior, pero hasta donde va la función. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Sí me entiende o no? Profe, lo escucha entrecortado. ¿Otra vez? Sí, profe, se le escucha O no, bastante o no sé si es el mío. Espéreme. No puede ser, ya habíamos terminado, mano, y que se va a empezar a entrecortar. Va a pasar que toca cambiar a Movistar. Entonces, ¿el volumen cómo va a ir? O sea, el volumen va a ir desde esta x igual a 1 hasta x igual a 4, pero entonces desde 1 hasta el valor acá de la función, ¿sí? Desde acá, desde este un cuarto hasta la función, y acá me cambia la función, o sea, cuando yo termino acá, como yo trunco aquí a la función en 4, la función me está cambiando para hacerle el método de discos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Sí me escucha? Ya, profe. ¿Sí me escucha? Sí, sí, señor. Bueno, listo, eso por esa parte. Esa sería la integral por el método de los discos. Ahora mire que por cascarones me queda más fácil. ¿Por qué? Porque vea, por cascarones me va a quedar algo así. Voy a hacer la misma gráfica que tengo allá. Pero entonces por cascarones yo tengo la siguiente ventaja. Por cascarones tengo la ventaja que no me toca dividir la región, sino que como yo voy a tomar un dx, al tomar un dx, pues ya no tengo ese problema de que en un pedazo tengo una función y en otro pedazo tenga otra. Entonces, mire que el volumen por cascarones me va a quedar así. Yo sé que f de x es 1 sobre x. ¿Listo? El radio será x que va desde 0 hasta el de x. ¿Listo? Eso será mi x. Y entonces el volumen por medio de cascarones me va a quedar integral que va desde 1 hasta 4, o sea, estoy hablando del área en términos de x, que multiplica a x por f de x, que sería 1 sobre x de x. ¿Sí? O sea que ese volumen por 2pi, ¿no? Aquí me faltó un 2pi. Falta el 2pi, ¿no? Ahí ya lo puse el 2pi. Entonces me quedaría integral, bueno, o 2pi por la integral de ¿qué? De 1 hasta 4, bueno, es que aquí es porque es 1 sobre x, entonces pues sale, se quita, ¿no? Pero pues si no habría que hacer una integral por partes. Que tranquilos que el próximo corte las vamos a ver. Entonces el próximo corte vamos a hacer sólidos de revolución con integrales por partes. Entonces esto me quedaría la integral de dx y pues esto simplemente será 2pi que multiplica a 4 menos 1. ¿Por qué? Porque bueno, pues la integral de dx, pues ya recuerden que habíamos dicho que la integral de dx era x, ¿no? Evaluada de 1 hasta 4. ¿Sí? Entonces, pues, hacer esta integral, pues será 2pi que multiplica a 4 menos 1. O sea, eso me da 6pi. El volumen de ese sólido de revolución, haciéndolo por este método de cascarones, me da 6pi. ¿Listo? ¿Me entiende lo que le acabo de decir o no? Sí, señor. Entonces, profe, ¿debería dar igual en el método de los discos? Ajá, entonces le queda a usted la pregunta para que lo haga por el método de los discos, o sea, resolver esta integral que tengo aquí a la izquierda y esa integral le debe dar 6pi.
¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y igual, ejemplo. Ejemplo. Sí, señor, más o menos. ¿Cómo así? Me perdí. Ejemplo. Bueno, y igual a x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, desde x igual a 2 hasta x igual a 3 alrededor del eje Y. Sí, o sea, lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Calcule el volumen por medio de cascarones. Entonces, que use el método de cascarones. Listo, vamos a usar el método de cascarones. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos calcular, queremos hacer lo siguiente. Tenemos la función y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado desde 2 hasta 3. ¿Sí? Entonces tenemos acá más o menos una región así. Esta región que está acá. Y entonces vamos a usar el método de cascarones. Entonces tomamos un dx, que sería esto. Tomamos un dx. Y entonces, pues como vamos a poner a rotar esto respecto al eje Y, entonces el volumen que me va a quedar, pues el volumen me va a quedar 2pi por la integral de 2 hasta 3, que es donde va la región. O sea, mire que plantear la integral por medio de cascarones es más fácil. Es más fácil. Cuando esté rotando respecto al eje Y, ¿no? Será más fácil de calcular. 2pi por la integral que va de 2 a 3 de x por f de x. F de x es x al cuadrado de x. ¿Listo? O sea que el volumen me va a dar. Profe, Cuénteme. hagamos la integral y ya luego ya le digo. Entonces me queda 2pi por la integral de 2 a 3 de x a la 3 de x. Y pues mire que eso simplemente me queda 2pi por x a la 4 sobre 4 evaluada de 2 a 3. Y pues será resolver esa integral. O sea que pues eso no será nada del otro mundo, porque pues será 2pi que multiplica 3 a la 4 sobre 4 menos 2 a la 4 sobre 4. ¿Y eso cuánto me da? Pues hay que hacer la cuenta. Habría que hacer la cuenta, y esa cuenta entonces da 3 a la 4 sobre 4 menos 2 a la 4 sobre 4. Eso da 65 cuartos. Entonces daría 2pi por 65 cuartos. O sea, eso es lo mismo que, aquí paso a dividir el 2, entonces me quedaría 65 pi cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me iba a preguntar? En el método de los cascarones, y si vamos a girar algo con respecto al eje X, ¿cómo es allí? ¿O cómo tiene que ser esa función? O bueno, ¿cómo es la otra? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a hacerlo. A ver, ven y nos buscamos por aquí un ejemplo donde tengamos que rotar respecto al eje Y.
respecto al eje X. Entonces, si queremos rotar respecto al eje X, digamos, tendríamos que cambiar la integral. O sea, la integral, como vamos a tomar un dy, porque o sea, cuando integrábamos respecto al eje X, tomábamos un dx. Pero si queremos, digamos, rotar respecto al eje X, el dy me tiene que quedar de la siguiente manera. O sea, voy a tomar un área cualquiera, ¿sí? Voy a tomar aquí un triángulo, para que me entiendan. Voy a poner aquí desde A hasta B. Entonces, como yo voy a rotar respecto al eje X, yo no puedo tomar un dx. Tengo que tomar un dy. ¿Sí? Tendría que tomar un dy. Entonces, como tengo que tomar un dy para rotar respecto al eje X, entonces la integral me va a quedar 2pi por y por f de y, ¿sí? Ese sería el volumen, la integral de a hasta b. Sí, bueno, en realidad no me quedaría así porque así estaría hablando de límites para x, ¿no? Digamos, los límites entonces, digamos, vendrían, por ejemplo, desde aquí desde un a, por aquí hasta un b, ¿no? Sí, entonces estaría rotando en realidad una figura de este estilo. Estaría rotando es esto, ¿sí? Entonces el de y me queda es por acá. ¿Me entiende la idea? Porque este sería el de y. Sí, ¿Listo? sí, profe. Esa es la idea. Esa es la idea entonces del método de los cascarones. Del método de los cascarones y del método de los discos y de los cascarones. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea entonces. Ejemplos. Ven y nos hacemos un ejemplo con Y. Porque no hemos hecho ejemplos con Y de cascarones. Entonces vamos a resolver esto. Lo mismo, ¿no? O sea, respecto al eje Y, entonces girar respecto al eje Y, girar respecto al eje Y, al eje X, girar respecto al eje X, la función X igual a Y al cuadrado, desde Y igual a 1 y X igual a 0. O sea, la región es esta, X igual a Y al cuadrado, desde Y igual a 1 hasta X igual a 0. Entonces vamos a poner aquí el plano. Bueno, no lo voy a graficar en GeoGebra porque mientras lo grafico se me va el tiempo. Entonces pues la función X igual a Y al cuadrado es esta. Entonces me dice, desde X igual a 0, o sea, desde el eje Y hasta Y igual a 1. Entonces por aquí hasta Y igual a 1, desde X igual, bueno, vamos a ponerlo por aquí el 1. Entonces será desde X igual a 0, acuérdense que X igual a 0 es el eje Y. Entonces acá, esta sería la región que vamos a rotar respecto al eje X. ¿Listo? Como vamos a rotar respecto al eje X, aquí nos va a quedar un dy. Y entonces por el método de los cascarones, ese volumen me va a quedar 2pi por la integral que va. Note que vamos desde 0 hasta 1 en Y. ¿Estamos de acuerdo? Vamos desde 0 hasta 1. Y entonces, como estamos con un Y, pues nos va a quedar Y por la función que sería Y al cuadrado. ¿Y desde dónde está dónde? Pues por dy.
¿sí? O sea, me va a quedar la integral 2pi por la integral de 0 a 1 de y a la 3 de y. Y creo que nos da lo mismo que la integral que hicimos antes. Bueno, esta iba a ser de 2 a 3. ¿Listo? Y esta sería la integral. Ya pues resolver la integral pues usted ya lo sabe hacer. ¿Listo? ¿Me entiende la idea? Bueno, quiero finalizar con la siguiente pregunta. Y esto me lo va a permitir resolver el método de los cascarones. O sea, le dejo la integral para que usted la resuelva, ¿no? Que pues usted también tiene que practicar la solución de integrales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quisiera, o sea, si yo quiero girar, suponga que esto es x igual a 3. ¿Qué pasa si yo quisiera girar una región acá, digamos y igual a menos x al cuadrado, esta región que vaya hasta 1, menos x al cuadrado más 1, esta región, o sea, esta función que sería menos x al cuadrado más 1, yo la quisiera rotar respecto al eje x igual a 3. ¿Sí me entiende lo que quiero hacer? O sea, digamos que yo quisiera, entonces si esto es 3, 1, 2, 3, entonces aquí habría 1, o sea, digamos que cuando yo vuelva a mirar, digamos, la región me queda más o menos por acá así. ¿Sí me entiende la idea? O sea, cuando la gire, pues cuando la vuelva a ver en el plano me queda por acá. ¿Cómo calcularía entonces, cómo calcularía yo ese volumen? ¿Me entiende la pregunta? 1, 2, 3, no, ese no es 4, ese es 5. ¿Me entiende la pregunta? ¿Me entiende la pregunta o no? No, profe. Mire, yo ahora tengo la recta x igual a 3 como mi eje de rotación. ¿Sí? O bueno, o no, pero esta no me sirve. Bueno, pues sí me sirve, pero es que no es la integral que puse allá. O sea, sería x al cuadrado más 1. Menos x al cuadrado más 1. ¿Sí? Esta integral, ¿sí? O sea, esta área. Integral entre la función f que va desde 0 hasta 1. Esa cuñita ahí de área que salió, ¿sí? Ese pedacito de área, y yo voy a tomar la recta x igual a 3. Tomo la recta x igual a 3 y voy a coger este pedacito de área que está acá, y la voy a rotar respecto al eje x igual a 3. ¿Me entiende lo que quiero hacer? Sí, señor. ¿Cómo lo haría? Profe, qué pena, sino que se me fue el internet. ¿Qué es lo que va a hacer ahorita allí? Mire, coger esta área marrón y ponerla a girar respecto a esta recta x igual a 3. O sea, el eje va a ser esta recta x igual a 3. ¿Me entiende? Sí, profe, ahí lo entiendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí me entiende la pregunta o no? Profe, sí le entiendo la pregunta, pero no tengo la respuesta, mejor dicho. Bueno, O sea, lo que quiere decir es que esa área que está allí la vamos a girar en torno a ese eje que está en X3.
Ajá. Lo voy a poner a girar, Ahí lo voy a pero poner a girar. no sé qué hacer. Bueno, entonces se quedan con la duda. Se quedan con la duda porque ¿Por se qué, les acabó profe? la clase. ¿Cómo lo haría? Mátense la cabeza durante este fin de semana a ver ustedes qué harían para resolver eso. Pam, pararán, pam, pam, pam. Listo. Nos vemos. Que me les rinda. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Entonces el quiz Listo, profe. quedaría para el jueves, profe. Listo, profe. El quiz es de hoy en 8, sí. De hoy en 8 hay quiz. ¿Qué entra? Profe, entonces no nos va a decir. No, piénsenlo. No, mentira, mire, ahí rápido. Porque sí, hay quiz de esto. Entonces no me dejan preguntarles de esto porque entonces no... Ay, no, profesor, usted no nos dijo cómo era. O sea, si el No, eje... entonces Si el eje es esta recta x igual a 3, si el eje es esta recta x igual a 3, entonces la distancia que hay al eje de rotación pues será 3 menos x. ¿Sí? O sea, si esta distancia de acá a acá es x, o sea, la distancia que hay de acá a acá es x, pues la distancia que hay del de x hasta x igual a 3 es 3 menos x. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Pues entonces el volumen simplemente será la integral, o sea, el x, como el eje de rotación será 3 menos x, pues será 3 menos x por la función. Eso sería el volumen. ¿De dónde a dónde? Pues de dónde a dónde vaya el área, entonces de 0 a 1. Ya, eso es todo. Eso es todo. ¿Listo? Profe, el martes vamos a ver otro tema, vamos a seguir repasando este tema. No, el martes hay que ver otro tema. Y ese también entra en el quiz. No. Profe, ¿me puede recordar los temas del quiz, porfa? Áreas y volúmenes. Listo, profe. Volúmenes con Gracias. cascarones y con arandelas, discos y áreas entre curvas, Pero- encontrando las intersecciones. ¿Cómo? Pero nosotros lo podemos resolver como nosotros queramos, cascarones o usted nos dice, profe. No sé cómo plantear el quiz todavía, porque va por Moodle, ¿no? El quiz va por Moodle. Entonces, Ah, pues, profe, ¿va a ser como el quiz pasado? sí, los quizzes van por Moodle. Entonces, pues, sí, va a ser no sé si dejarlo todo por Moodle o dejarlo por Teams. Es que no he pensado. En realidad es que tenemos una reunión el lunes para pensar en eso. Entonces, pues, todavía no lo he decidido. Yo les aviso el martes. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Listo, profe. profe. Bueno, nos vemos. Que me les rinda. Bueno, profe, que esté muy bien. Chao. Listo, profe, gracias. Chao, profe.